내 이름은 성진우. 2급 헌터. 인류 최악병기로 불리던 난 그날 죽었다. 일어나라. Hey, ¿qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de un nuevo juego que va a salir, que la verdad que yo estoy esperando con muchas ansias. Soy muy fan de la novela ligera, tanto del manga. Y obviamente que también va a sacar un anime. Ya está dicho que va a salir un anime de Solo Leveling. Y también vamos a tener un juego hecho por nada más y nada menos que el señor Netmarble, ¿ok? Si eres suscriptor de mi canal, pues bueno, estás más familiarizado con Netmarble que quién sabe qué. ¿Por qué? Subo Gran Cross es de Netmarble, ¿ok? En este caso, Netmarble lo va a sacar, pero Netmarble Corea. Desconozco si va a sacar versión japonesa a la par de la versión coreana o si van a sacar versión global, ¿no? A la par con las otras tres versiones. La verdad que desconozco, pero de momento, por ende, cuando salga, va a ser en coreano, principalmente. Supongo que japonés también será a la par que la coreana, como fue, supongo que Gran Cross. Y la global, pues habrá. Esperemos que sí, la verdad. Así que, pues bueno, ha habido un par de eventos ahora mismo en lo que vendría siendo unos directos de Netmarble, ¿ok? Unos directos que ha estado haciendo Netmarble, que es presentando sus 4 juegos, ¿no? O 4 juegos promesa o 4 juegos que quiere traer. Tengo entendido que este juego va a llegar para alrededor 2023 quizás. Dudo muchísimo que sea a finales de este año, porque ya habrían dado fechas o algo por el estilo, pero no ha habido nada del estilo. Tampoco ha habido beta ni nada. Entonces, lo ha estado presentando aquí, más que nada, en este directo. Fue donde se presentó, donde pueden ver que justamente, bueno, lo estuve viendo. Voy a regresarlo un poco. Y se estuvo presentando, ¿no? Esto fue el G-Star, se llama. G-Star, que es prácticamente como una presentación, ¿no? Ahí. Como pueden ver es de Netmarble y tal. Así que bueno, vamos a ver el primer tráiler. Aparte del que ya vieron obviamente como introducción. Pero ese tráiler es de Contra Ygritte. Recuerden que Ygritte es una de las sombras comandantes de El Señor de las Sombras. Para aquel que no sepa qué es Solo Leveling, pues bueno, Solo Leveling viene siendo un manga, ¿ok? Un manga es como un manga, pero coreano en este caso, y es a color. Prácticamente es a color. Cuenta una historia de un jugador que es de rango F, ¿ok? Porque en este mundo hay mazmorras. De hecho, el hecho de mazmorras o este tipo de manguas de mazmorra es muy común. Es de lo más común que hay en temas de manguas. Entonces estamos hablando de una mazmorra y él es un jugador de rango F o E, si no mal recuerdo, una de esas dos. Y la verdad es que, oye, el señor este, o sea, no era nada. O sea, se caía y se rompía 2 piernas. Pero después de un accidente y tal, de una mazmorra doble que le tocó pelear,
pues obtuvo como que una habilidad, obtuvo un plus, tal, un sistema con el que fue pues subiendo de nivel. Y por eso se llama solo leveling, porque él se encargó de subir nivel él solo. Entonces este es el protagonista, que el protagonista, si no me recuerdo, se llama Shin-Yu-Wu, algo así. No sé, soy fan, pero la verdad es que acabó la obra hace muchísimo tiempo. Yo leí la novela y acabó hace mucho. Pero soy muy fan, la verdad que si no lo han leído, deberían leérselo, búsquenlo. Está muy interesante. Y Ygritte es el primer comandante que tiene a sus órdenes, ¿no? Bueno, es la primera sombra. Como pueden ver, es como un... no diría un nigromante, pero sí es... esto, ¿no? El señor de las sombras. Entonces prácticamente cualquier enemigo que él derrote puede hacer los sombras, ¿no? Tiene el poder de las sombras. Y como pueden ver, este fue de los primeritos. La verdad que el juego promete muchísimo. Lo he estado viendo y tiene como que este estilo... a mí me da como que un estilo en tipo Devil May Cry, pero no llega a ser Devil May Cry, ¿ok? Pero me da ese estilo del tema de los golpes y tal como hace. Como pueden ver, tiene su ejército de sombras. Y efectivamente sale en el 2023, ¿ok? Muy pronto en el 2023, que yo la verdad que lo espero con muchas ganas. Entonces, tenemos por aquí también que es, Sung Jin-Woo versus Ygritte, que es lo que les acabo de mostrar prácticamente. Sí, es prácticamente lo que acaban de ver acá en el tráiler, si no mal recuerdo. Bueno, supongo que es un extendido o algo por el estilo. Tenemos esto y también aquí tenemos, bueno, pues imágenes, ¿no? Para que ustedes puedan llegar a ver, que son imágenes, pues, más que nada que se tomaron durante el directo. Y por aquí tenemos un tráiler completo, ¿ok? Esto es un tráiler más completo, que es el que vieron al inicio. Así que pues voy a pasar de eso. Como pueden ver, igual aquí vamos a tener un in-game menú, cosa que pues va a ser como que el menú prácticamente dentro del juego. Que el primerito sería un modo historia, el segundo se llama Hunter modo, o sea, modo cazador, que quiero creer que será como para subir de nivel, quizás, o tipo entrar a mazmorras y todo este estilo. Y tenemos uno que se llama tiempo de ataque, o time attack, ¿ok? Supongo que este será como un tipo por oleadas, ¿no? Quiero creer que será un estilo de oleadas, ahorita van a ver por qué. Acá abajito vemos que dice training, que es un modo de entrenamiento. Y no alcanzo a leer muy bien lo que está acá a la izquierda, pero no parece de momento que esto vaya a ser un juego gacha. Ok, entonces igual está la cuestión de cómo va a monetizar de Marvel este juego. No sabemos, porque de momento aquí en este menú, o sea, en el menú principal, no hay gacha. Ok, no vemos un gacha, no vemos que vaya a ser un sistema portal. Porque aquí dice, por ejemplo, uno que puso, espero que no sea pago, o sea, que no sea pay to win, porque no hay sistema de gacha. Entonces, donde hay que preocuparse, ¿no? Quizás solo puedes jugar con Jun Jin-Woo y los demás personajes tienes que comprarlos. No sabemos. Va a tener versión de PC y versión de teléfono, ¿ok? Así que va a estar muy genial el hecho que se pueda jugar con tanto en PC como teléfono. La verdad que... oye, se agradece muchísimo tan siquiera para el creador de contenido, en este caso para mí, que yo prefiero jugar en PC y me es más fácil grabar en PC que usar emuladores y todo esto. Como pueden ver, aquí tenemos el tema de los controles, ¿no? Para jugar. Obviamente el W, A, S, D son para moverse. Quiero creer que la barra espaciadora es para brincar. El clic izquierdo quiero creer que es para pegar y tal. Tenemos otras funciones que la verdad desconozco para qué se vayan a usar. Sé que algunas son para habilidades. El tema de Q, E, R, F, C son para habilidades, porque ahorita van a ver por qué se los digo. Entonces eso es muy importante. El Shift quiero creer que es el Dash, ¿ok? Como un movimiento rápido para esquivar. Así que nada mal. Por aquí tenemos la Ultimate de Sung Jin-Woo, que la verdad que está muy genial. Es tipo el ataque este de Virgil, ¿no? Ok. Que esto justamente es una boss fight que estaba haciendo. Y por aquí tenemos también un sistema de habilidades. Como pueden ver, y por lo que yo quiero creer que estoy viendo, es que este sistema de habilidades va a poder ir desbloqueando ciertas habilidades. Y creo que al mismo tiempo, porque como pueden ver, dice level 1, al mismo tiempo vamos a poder subirlas de nivel. Por ende, al subir de nivel, suben daños, estadísticas, porcentajes, etc. Entonces esto va a estar muy interesante porque, claro, puedes buildear a tu personaje de la mejor forma que tú veas. Por ejemplo, por lo que estoy viendo, va a haber distintas armas. Va a tener las dagas, va a haber una espada, va a haber un libro. Va a haber distintos roles en este juego que puedes tomar sin problema. Desconozco si va a haber multijugador, porque es una pregunta que claramente tenemos mucho, pero desconozco. ¿Ok? Aquí tenemos un gameplay introduction. Como pueden ver, dice mobile y PC ahí arribita. Pero aquí tenemos un gameplay, ¿no? De introducción para que puedan ver cómo más o menos sería.
La verdad que gráficamente se ve muy genial y la voz que le han dado me parece muy bueno. Este es el modo momento de atacar o tiempo de ataque, ¿ok? Y como pueden ver aquí les digo que va a haber varias armas. Va a estar la espada, bueno, vamos a poder tener varias opciones de modo de ataques como ballesta, libros, que supongo será magia, mazo y tal, ¿no? Pues como pueden ver, se ve bastante interesante. Se ve interesante, como les digo, siento que el modo ataque es este. Por ejemplo, aquí se está enfrentando contra un boss. Y como pueden ver, hay distintas habilidades que parecen que también tienen distintos atributos. Vas a poder seleccionar personajes que te vayan a ayudar, como por así decirlo, o de soporte, como podrían ser estos de aquí, que son personajes principales, ¿no? En lo que vendría a ser la serie. Y como podemos ver, el tiempo de ataque tiene un ranking. Supongo que esto será en plan de que el que derrote más rápido al jefe, pues bueno, se va a posicionar en un ranking, ¿no? Supongo que habrá ciertas recompensas semanales por esto, mensuales, no sé. Quiero yo creer, ¿no? No sé. Repito, quiero yo creer. Por lo que estamos acostumbrados más o menos a jugar. Quiero creer que va a ser así. La verdad que en tema de jugabilidad es precioso, se ve precioso. No lo he jugado, pero se ve precioso. Se ve muy adictivo sobre todo. Y está genial porque los bosses, obviamente los jefes finales tienen mecánicas, tienen movimientos que, oye, al final pues están interesantes de ver. Y por acá arribita pues sería todo, ¿no? Entonces ahora vamos a ir a lo que vendría siendo. Esto ya lo mostré. No, esto no lo he mostrado. Ok. Este es otro tráiler. Bueno, este es el tráiler que vieron al inicio, me parece. No, este es otro. Oh. Ok, como pueden ver aquí vamos a tener distintos personajes que vamos a poder estar usando, ok, personajes principales. Estos personajes, la verdad que les digo, no sé si vayan a ser al final personajes de paga o vayan a ser personajes totalmente gratuitos o personajes de gacha. Porque es que en el in-game, en el menú de in-game, no se ve ningún gacha, ok, no se ve un menú para un gacha ni nada por el estilo. Siento que si hubiese un gacha lo mostrarían. Ok, vas a poder usar distintos personajes, que obviamente cada personaje tendrá su atributo, tendrá sus habilidades, tendrán sus ventajas, que oye, está muy bien. Por ejemplo, este señor es un guildmaster en la obra, es un guildmaster que tiene un gremio y tal. Este señor, si no me recuerdo, no es un guildmaster, es simplemente alguien que está anexado a un guild, a una guild, a un gremio. Y el lobo o el furro que dieron es un guildmaster también, ¿no? Entonces está bastante interesante. Como puedes ver aquí, pareciera que podría llegar a haber un modo cooperativo, pero no creo, la verdad es que no creo, o no sé. Esperemos que sí, yo encantado, la verdad que hubiese un modo cooperativo. Este es, pues bueno, un jefe, hay varios jefes como están viendo por aquí, que oye, está muy interesante. Entonces esto, como pueden ver aquí hay otro personaje que es un personaje femenino, que pues bueno, digamos que es la waifu de la obra, ¿no? Que la quieren llamar de alguna manera, que es Chahein, si no mal recuerdo es su nombre. Y pues bueno, oye, se ve muy interesante. Voy a mostrarles un poquito de lo que vendría siendo un gameplay de lo que pasó aquí en Corea. Ok, voy a adelantarlo por acá. Donde muestran un poquito de cosas. Pero aquí están, habla y habla y habla. Pero como pueden ver, quiero ponerlo un poquito antes. Aquí está. Les digo, no, como podemos ver, no hay un sistema de gacha. O sea, bueno, no enseñaron ningún tipo de sistema de gacha ni nada por el estilo. Pero oye, aquí tenemos por ejemplo como que vamos a poder agarrar como bufos, ciertos bufos, ciertas ventajas, supongo, antes de iniciar la partida. Y eso pues bueno, se ve bien. Aquí tenemos el equipo que nos va a estar ayudando. También podemos ver aquí el sistema de habilidades, ok, que es un menú aparte. Ah, bueno, eso está dentro del sistema de habilidades. Supongo que pues te puedes equipar distintas. Aquí podemos personajes de apoyo. De hecho aquí donde está Sun Yi-Wo podemos ver que hay dos armas, ¿no? Un arma parece ser de viento y otra como de rayo. Y aquí tenemos tres personajes que nos van a estar ayudando, ¿no? Que van a ser un support dentro del juego. Y podemos ver aquí, de momento, 6 personajes, ¿ok? 6 personajes que suelen ser principales. Por ejemplo, la señorita que está arriba a la izquierda es healer, ¿ok? Es healer, en la obra tiene el rol de healer. Y de hecho aquí igual, porque dice HP, que es puntos de vida, y MP, puntos de maná, ¿ok? Va a ser una healer y al mismo tiempo alguien de maná. Quiero creer que el Guildmaster, que es el lobo, pues bueno, va a ser como que un asesino o algo por el estilo. Y el otro, el que tiene armadura grandísima, obviamente es un tanque, ¿ok? Que va a ayudar a aguantar, más que otra cosa. Así que pues bueno, aquí simplemente voy a poner esto por acá para que ustedes puedan ver
literal a alguien jugando. En este caso está jugando a alguien... No, ¿qué hice? En este caso está alguien jugando ahora mismo. O sea, es alguien que está controlando. Esto es literal un gameplay en vivo, in-game. No es que lo hayan grabado para promocionarlo ni nada, es in-game. Ok, esto es in-game. Así que está bastante bien. Ok, esta es la entrada. Hoy te van a contar cómo que vamos a la historia. Cada que vayas a entrar contra un jefe final, cosa que yo veo muy bien. Está bastante nice. Así que bueno, vamos a comentar a ver qué tal está el gameplay. Vamos a verlo brevemente. Como pueden ver, aquí es lo que les digo. Por ejemplo, con Q, E, clic izquierdo, F y C, pegas, o sea, usas habilidades. Con Z invocas a Ygritte, por lo que estoy viendo. Y con 1, 2 y 3 invocas... Bueno, no invocas, pides ayuda a los supports, ¿no? Como pueden ver, este es el modo de juego. Ok, movilidad se ve bien, la verdad es que se ve muy bien. Y lo que vendría siendo el clic izquierdo es para atacar, son ataques básicos, ¿no? Y los demás vienen siendo habilidades. Y no, el espacio no era para brincar, la barra espaciadora es para hacer el dash. Ok, para hacer esto como para esquivar rápido. Entonces, oye, está bastante bien. Y el shift, vamos a ver, supongo que ahora lo va a usar. No, no lo uso. Ok, aquí llegó el jefe final, vamos a llamarlo así. O un miniboss, parece ser. Sí, es un miniboss. Y pues aquí vamos a ver si va a enfrentar, ¿no? Se va a enfrentar contra él. Oye, está muy bien, ¿eh? Porque el jefe final es el que está sentado de fondo. No sé si lo vayan a alcanzar a ver. Pero este es un mini boss. Ok, es un mini boss antes de enfrentar al jefe final. Cosa que, oye, repito, me parece que está muy bien. Ok, aquí como que lo estudió de alguna forma. Y aquí llamó de ayuda al tanque, ¿no? Como pueden ver, hace un ataque en área. Está súper bien, ¿eh? La verdad es que está bien pensado. Y sobre todo se aprovechan muy bien los personajes, ¿no? Se aprovechan muy bien los personajes de la obra. Aquí como pueden ver, cura en un rango de área, ¿ok? Al parecer cura en un rango de área, cosa que está genial. Ok, digo, si esto lo meten en cooperativo, hermano, va a ser esto una maravilla. Si lo metes en multijugador, o sea, que puedes encontrar partida con las personas, esto va a ser increíble. Va a ser maravilloso. Y de hecho va a ser... Este va a ser uno de los contenidos que voy a traer para el 2023. Definitivamente, junto obviamente al juego de Origins, junto a Black Clover, que posiblemente salga a finales de este año. Son juegos que voy a ir anexando al canal. Y espero, la verdad, que si les gusta, lo apoyen, dejando su like, compartiendo sobre todo. Yo agradecería un montón, ¿no? Porque si yo veo apoyo al final lo voy a seguir trayendo. Y si no, pues lo jugaré yo por mi cuenta. Pero la verdad es que este juego en específico le traigo muchas ganas que como el de Black Clover. Le diría que yo traigo más ganas a este que el de Black Clover, pero ambos me gustan muchísimo, ambos me hypean. Así que pues bueno, eso. Si no te has leído la obra, la verdad que te la recomiendo. Es un manga muy bueno. Ok, Solo Leveling es un manga muy bueno. Lo puedes buscar así, Solo Leveling manga. Y está bastante bien, ok, está bastante bien. Obviamente el prota, como en la mayoría de manguas, bueno, con la mayoría de manguas, sobre todo es alguien que termina súper rotísimo y tal. Pero está bastante nice, ok, está bastante nice. Como pueden ver, obviamente tiene cada mecánica los jefes tienen ciertas mecánicas. Este es el jefe final, como pueden ver. Este sí es el jefe final que no entra ni en pantalla. Y aquí voy a usar la ulti. O sea que se ve... Es que se ve genial, hermano, se ve maravilloso. Así que pues bueno, gente, yo los voy dejando por aquí. La verdad es que, oye, yo encantado, se ve bastante bien. Aquí simplemente volvieron a hacer otra room, por así llamarlo, con distintas unidades. Pero se ve muy bien. No sé, déjenme en los comentarios qué piensan de este juego. ¿Les emociona? ¿No les emociona? ¿Le traen ganas? O si les llamó la atención. Si les llamó la atención, primero léanse la obra, por favor. Y como quiera, si no se quieren leer la obra, va a salir un anime de Solo Leveling. Así que, pues bueno, pueden esperar de todas maneras. Así que cuídense un montón. Hasta la próxima. Chao, chao.